Bienvenidos a nuestra reunión de entre semana Vida y Ministerio Cristiano. Queremos darles una cordial bienvenida. Vamos a iniciar nuestra reunión y vamos a pedirles que se pongan de pie si sus circunstancias se lo permiten y vayamos a la canción número 18, la cual se titula Gracias por el rescate, basado en Lucas capítulo 22, versículo 20. Canción número 18. Muy bien, hermanos, vamos a disponernos entonces a prestar mucha atención de esta reunión de nuestra vida y ministerio cristiano. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Bueno, tenemos la costumbre de ser agradecidos, hermanos. Agradecemos a los demás por lo que hacen por nosotros. Prestemos atención al relato de los 10 leprosos y tratemos de ver qué podemos aprender de ese ejemplo. En Perlas Escondidas se dará respuesta a la pregunta que viene ahí en su guía de actividades. La segunda, si quiere prestar atención ahí, Lucas capítulo 18, versículo 8. ¿A qué clase de fe se refirió Jesús en este versículo? Bueno, es un punto que también estaremos repasando. En Seamos Mejores Maestros, veremos cómo podemos utilizar durante todo este mes las ideas para conversar utilizando una de las citas bíblicas que se nos sugiere, que es Colosenses capítulo 3, versículo 12. Recuerden que la Biblia tiene consejos prácticos para el matrimonio, para los padres, y este texto en particular que estaremos usando durante todo este mes va a ser muy útil para poder llegar a las personas en el territorio. Finalmente, como recordatorio, analizar lo que es la carta a los Romanos capítulo 15, versículo 4, en donde la Biblia dice que todo lo que se escribió en ella es para nuestra instrucción.
¿Cómo pudiera servirnos acordarnos de la esposa de Lot? Bueno, vamos a ver ahí, vamos a repasar algunos detalles de los videos que ya pudimos observar y que sin duda alguna pueden ser de mucha utilidad. Bueno, pues ¿qué les parece, hermanos, si prestamos atención a cada una de las intervenciones que hoy tenemos en nuestra reunión para que podamos entonces entender más acerca de los propósitos de nuestro Creador Jehová? Así es que, hermanos, vamos a invitarlos a prestar atención al primer tema de tesoros de la Biblia que tenemos en nuestra reunión. El tema es: demostremos agradecimiento. Vamos a dar pie a esta intervención y vamos a invitar a nuestro hermano Reinaldo Luna, quien tiene a su cargo esta parte. Está comprobado que ser agradecidos reporta muchos beneficios, tanto como físicos, mentales, emocionales. Sin lugar a dudas, cabría entonces reflexionar si estamos nosotros tratando de hacer este hábito o esta costumbre. Por ejemplo, en el campo de la medicina, una revista de salud mental menciona lo siguiente: la gratitud está íntimamente relacionada con la felicidad. Quienes son agradecidos experimentan sentimientos más positivos, disfrutan de los buenos momentos, tienen mejor salud, note, enfrentan mejor las dificultades y forjan buenas amistades. Sin lugar a duda que refleja muchos beneficios. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, el apóstol Pablo dijo: muéstrense agradecidos, y él mismo fue un modelo en este sentido. Por ejemplo, siempre que daba el mensaje, le daba gracias a Dios cuando alguien lo escuchaba. Vea precisamente lo que dice Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 13, al respecto. Realmente por eso nosotros también incesantemente damos gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que verdaderamente es, como palabra de Dios, la cual también está obrando en ustedes los creyentes. Note entonces cómo el apóstol Pablo sí le daba gracias a Dios cuando alguien lo escuchaba. Para disfrutar de verdadera felicidad, no basta con solo decir gracias, sino tenemos que ser agradecidos. Esto nos protege de pensar que merecemos un trato especial, y también nos protege de la envidia y el resentimiento, características que nos alejan de las personas y nos roban el gozo. Jehová nos dio el mayor ejemplo. Ahí en Hebreos 6:10, Hebreos, por favor, si dirigen su atención ahora a Hebreos 6:10 y note lo que menciona Jehová. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron para con su nombre, por el hecho de que han servido a los santos y continúan sirviendo. Note cómo Jehová, incluso a nosotros los seres humanos imperfectos, Él es agradecido, porque no es injusto, dice, de olvidar esa obra que nosotros hacemos por Él. Así es que, para Jehová, el ser desagradecido es sinónimo de ser injusto. Bueno, ¿por qué comentamos esto? Hermanos, vamos a analizar un pasaje de la Biblia en donde nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, hizo muchos milagros. Pero vamos a ver uno en particular que se refleja aquí en Lucas. Si gustan ubicar su Biblia en Lucas, por favor, vamos a ver qué pasó con estos personajes, si fueron agradecidos con él. Lucas 17, vamos a leer del 11 al 18, pero primeramente vamos a dar lectura del 11 al 14. Si me siguen con la lectura, por favor. Y mientras iba a Jerusalén, pasaba por en medio de Samaria y Galilea, hablando de Jesús. Y en el momento en que entraba en cierta aldea, lo encontraron 10 varones leprosos, pero se pusieron de pie a lo lejos. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos. ¿Por qué tenían que ponerse a lo lejos de pie? Bueno, la ley indicaba que las personas que estaban enfermas de lepra tenían que estar a cierta distancia.
Entre ellos podían formar comunidades para poderse apoyar mutuamente. Por eso es que se encontraban a una distancia. Pero ¿qué dijeron estas personas? Note el versículo 13. Y levantaron la voz y dijeron: Jesús, instructor, ten misericordia de nosotros. Y cuando alcanzó a verlos, hablando de Jesús, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Entonces, mientras se iban, se efectuó su limpieza. Aquí hay otra expresión también que llama la atención. Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Jesús también era respetuoso de las leyes, era respetuoso de la ley, por lo cual él sabía que las personas que se curaban de la lepra tenían que presentarse ante los sacerdotes para que estos certificaran que estaban plenamente sanados y poderse reincorporar nuevamente a la sociedad. Pero, ¿qué pasa con estos personajes, con estas 10 leprosos? ¿Fueron o no agradecidos con Jesús? Veamos lo que nos dice ahora el versículo número 15. Uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, volvió atrás, glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Además, era samaritano. Note, de los 10, únicamente uno regresó a darle las gracias, no solo a Jesús, sino también a Jehová. Pero aquí podemos también aprender algo más. Él no era judío, se desprende de la lectura porque dice que era samaritano, era de otra nación. ¿Esto qué nos enseña a nosotros, hermanos? Bueno, a veces podemos ser agradecidos con personas ajenas, o a veces consideramos que nuestros hermanos o nuestra propia familia tiene la obligación de darnos, y también debemos ser agradecidos con ellos. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Cómo se sintió Jesús al ver que nada más uno de ellos regresó? Vea lo que dice ahora el versículo número 17 y 18. En respuesta, Jesús dijo: los 10 fueron limpiados, ¿no es verdad? Entonces, ¿dónde están los otros 9? No se halló ninguno que volviera atrás a dar gloria a Dios, sino este hombre de otra nación. Sin lugar a dudas que con esta expresión Jesús se sintió decepcionado, porque estas personas no vinieron a darle gracias. Es cierto, hermanos, él dio una instrucción, que fuera con los sacerdotes, pero tampoco en el registro más adelante se encuentre que los otros 9, después de ver a los sacerdotes, regresaran a darles las gracias. Esta decepción, pues también la podemos sufrir nosotros cuando damos y no recibimos este tipo de agradecimientos. Ahora, le pedimos por favor que se vaya a la página número 2 de su guía y vamos a analizar el recuadro de Mostremos Agradecimiento. ¿Qué otras maneras o qué otras lecciones recibimos de este pasaje que acabamos de leer? Bueno, en primer lugar dice que no es suficiente con estar agradecido, también hay que demostrarlo. ¿Cómo podemos demostrarlo? No necesitamos recursos económicos, basta con regresar como lo hizo esta persona a Jesús para dar las gracias, o incluso si no lo puede hacer de manera directa, lo pudiera hacer también de manera indirecta a través de una carta o a través de un mensaje. Segundo, dar las gracias de corazón es una muestra de amor cristiano y de buenos modales. O sea, también tiene que ver con nuestra educación. De esa manera demostramos la forma como fuimos educados, el dar agradecimiento. Y por último, quienes desean agradar a Cristo, que es lo más importante, hermanos, y a Jehová, deben demostrar amor y agradecimiento a todas las personas, sin importar nacionalidad, raza o religión. Por eso, cabría entonces reflexionar en 2 preguntas. Primera, ¿cuándo fue la última vez que le di las gracias a alguien que hizo algo por mí? O, ¿cuándo fue la última vez que escribí una nota de agradecimiento? Note cómo la Biblia nos invita a ser agradecidos. Veamos por último, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, ahora versículos 16 y 18. Note, 16 dice, regocíjense siempre. Y el 18, con relación a todo, den gracias, dice Jehová, porque esta es la voluntad de Dios
en unión con Cristo Jesús en cuanto a ustedes. Note, es la voluntad de Jehová el ser agradecidos. Sin lugar a dudas que reflexionar en este relato y poner en práctica el ser agradecidos va a redundar en nuestra felicidad, en nuestro propio bienestar y en ensanchar nuestras amistades. Por eso, resolvámonos a actuar conforme a estos consejos. Muchas gracias, hermano. Vamos a continuar con el programa. Apreciamos mucho su preparación. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección en la que tendrán ustedes la oportunidad de comentar. Así es que prestemos atención a la dirección que dará esta parte. Busquemos perlas escondidas a nuestro hermano Oscar Romero. Hermanos, tenga la bondad, por favor, de abrir sus escrituras en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en el versículos del 7 al 10. Por favor, hermana Esther Plata. ¿Quién hay de ustedes que tenga un esclavo arando o cuidando el rebaño y que diga a éste, cuando vuelva del campo, ven acá enseguida y reclínate a la mesa? Por el contrario, no le dirá, prepárame algo para que cene y ponte un delantal y sírveme hasta que yo haya acabado de comer y beber, y después tú puedes comer y beber. Él no se sentiría agradecido al esclavo porque éste haya hecho las cosas asignadas, ¿verdad? Así también ustedes, cuando hayan hecho todas las cosas que se les hayan asignado, digan, somos esclavos que no servimos para nada. Lo que hemos hecho es lo que deberíamos haber hecho. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué quiso enseñar Jesús con este ejemplo? Hermana Antonieta de Peña, por favor. Sí, Jesucristo les quiso recordar que los esclavos deben de ser modestos y recordar que no merecen ningún reconocimiento o alabanza especial por su trabajo. Deben de tener siempre presente que servir, y en este caso servirle a Jehová, es un privilegio que tenemos como miembro de su casa, en quien Jehová debe de confiar. Es correcto. Por favor, hermana Sandra Decano. Y es que en el caso de los esclavos que ellos trabajaban en los campos, también era costumbre que esperaran a que sus amos se les pudiera servir la cena y ellos lo atendían. De esta manera ellos no veían esto como una carga, sino veían que era parte de su compromiso que habían hecho con su amo. Al igual nosotros, al dedicarnos a Dios, decidimos que el servicio que le íbamos a dar iba a tener prioridad en nuestra vida. Es correcto. Bien, ahora vamos a leer Lucas en el capítulo 18, en el versículo número 8. Por favor, aquí adelante Fernando. Les digo, Él hará que se les haga justicia rápidamente. Sin embargo, cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿verdaderamente hallarán la fe sobre la tierra? Muy bien, muchas gracias. ¿A qué clase de fe se refirió Jesús en este versículo? Hermana Silvia de Velázquez. A una fe diferente, no una fe común y corriente. Justamente pues el contexto nos ayuda a ver que estaba hablando de la fe como la que tenía la viuda. Entonces nos ayuda a ver que esa fe debe de ser de la que se confía en el poder de Jehová, se confía en la oración y se pide que Jehová haga justicia. Esa es la clase de fe que Jesús quería que tuvieran, pero hizo la pregunta y la dejó sin respuesta. Así nos ayuda a examinarnos a cada uno si esa es la calidad de fe que tenemos. Es correcto. Hermano Ricardo Robles, por favor. Y es que cuando uno se pone a hacer oración, uno se puede dar cuenta en realidad cuánto confía uno en Jehová. Así que la confianza en Jehová es muy importante. Podemos confiar en muchas cosas con relación a Jehová, pero confiar en que Jehová nos va a ayudar, es decir, dejar nuestra vida en manos de Jehová, ahí requiere que pensemos muy bien todos. Así es. Por favor, hermano Israel Villaseñor. Y es que cuando se trata de tomar decisiones, muchas veces podríamos caer en el error de que primero hacemos nuestros propios planes y luego le oramos a Jehová para que bendiga estos planes, cuando la realidad es que la fe que espera que nosotros tengamos es aquella en la que demostremos confianza plena, que primero pensemos qué es lo que espera Jehová de mí y después ver si resulta lo que yo estoy pensando hacer. Buen punto. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Por favor, aquí, Caleb.
Como dice Lucas 18:7, en esta ilustración se contrasta a Jehová con el juez. Si éste finalmente hizo lo que era justo, ¿con cuánta más razón lo hará Jehová? Principalmente era la perspicacia era de que hizo el juez, que era injusto cuando la viuda, y nosotros tenemos que ser igual, como deben persistir en la oración. Dios, porque es justo, contestará nuestras oraciones. Muy bien, gracias, Caleb. Hermana Lorena Arreola, por favor. Sí, en Lucas 18, 11 al 13, puedo ver que el fariseo se pone de pie y comienza a dar gracias a Dios por no ser como los demás. El recaudador, en cambio, ni siquiera se sentía digno de ir al templo y se daba golpes de pecho, pues reconocía ser pecador. Jesús alabó la humildad del recaudador por no haberse ensalzado como el fariseo. Para reflexionar yo en esto me pregunto, ¿reconozco que soy pecadora y que mi salvación depende totalmente de la bondad inmerecida de Jehová? ¿O cómo me considero mejor? ¿Yo me considero mejor que los demás? Es algo que debo de reflexionar día con día. Muchas gracias. Por favor, Frida Llanos. El texto de Lucas 18:21 me hace sentir confianza hacia Jehová, porque menciona que todas las cosas son posibles para Él. Y por otra parte, Jeremías 32:17 dice que Él ha hecho los cielos y la tierra con su gran poder. Así que su creación es una base sólida para tener fe en el cumplimiento de todas las promesas contenidas en su palabra, la Biblia. Muchas gracias, Frida. Pasemos a la que sigue. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Por favor, aquí adelante, hermana Julia Muñoz. En Lucas 18:1 se menciona orar siempre y no desistir. Al presentar las buenas nuevas debemos tener en cuenta la oración. El comenzar un estudio bíblico con oración nos pone en un estado de ánimo adecuado y ayuda al estudiante a reconocer la importancia de lo que se dice. También el estudiante aprende a orar mediante nuestro ejemplo. Muy bien. Por favor, Jaciel. Sí, en el versículo 19 del capítulo 18 nos deja ver que un joven gobernante rico se acercó a Jesús preguntando ¿qué me hace falta para poder entrar al reino de Dios? Posteriormente, en el versículo del 21 al 24, podemos ver que era más importante para este joven. En verdad que las riquezas eran más importantes que Jehová, ya que no quiso dejar atrás todo lo que poseía para poder seguir a Jesús. Esto me enseña que tenemos que tomar en cuenta qué es más importante para nosotros, si las riquezas o Jehová. Muy bien, un último comentario. Por favor, hermana Brenda Plata, por favor. En el capítulo 17, versículo 1, vemos que pese a que somos imperfectos, es inevitable que vivamos cosas que puedan hacernos tropezar, pero también menciona que nosotros podríamos ser causa de que los demás lo hagan, así que es importante que cuidemos tanto nuestras palabras como nuestras acciones para que no frenemos el progreso espiritual de nuestros hermanos. Muchas gracias. Agradecemos a todos su muy buena preparación y continuamos con nuestra reunión. Muchas gracias, hermanos, por sus valiosos comentarios. Vamos a continuar con el programa. Ahora queremos prestar mucha atención a una lectura de la Biblia que tenemos asignada para el día de hoy. Se trata de Lucas capítulo 18, versículos 24 al 43. Abra por favor su Biblia en esta porción de la Biblia y vamos a escuchar a nuestro hermano Cristian Arreola, quien tiene a su cargo esta lectura. Jesús le miró y dijo: «Cuán difícil les será a los que tienen dinero abrirse camino al reino de Dios. Más fácil es, de hecho, que un camello pase por el ojo de una aguja de coser que el que un rico entre en el reino de Dios». Los que oyeron esto dijeron: «¿Quién acaso puede ser salvo?». Él dijo: «Las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios». Pero Pedro dijo: «Mira,
nosotros hemos dejado nuestras propias cosas y te hemos seguido. Él les dijo, en verdad les digo, nadie hay que haya dejado casa, o esposa, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, que no reciba de algún modo muchas veces más en este periodo, y en el sistema de cosas venidero, la vida eterna. Entonces tomó aparte a los 12 y les dijo, miren, subimos a Jerusalén, y se completarán todas las cosas que por medio de los profetas se han escrito acerca del Hijo del Hombre. Por ejemplo, lo entregarán a los hombres de las naciones, y se burlarán de él, y lo tratarán insolentemente, y escupirán contra él. Y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día, él se levantará. Sin embargo, ellos no captaron el significado de ninguna de estas cosas, sino que esta expresión quedó escondida de ellos, y no sabían las cosas que se habían dicho. Ahora bien, al acercarse él a Jericó, cierto ciego estaba sentado al lado del camino, mendigando. Puesto que éste oyó a la muchedumbre que iba pasando, se puso a inquirir lo que significaba esto. Le informaron, Jesús el Nazareno va pasando. Con eso clamó y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante empezaron a decirle rigurosamente que se callara. Pero mucho más gritaba él, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que condujeran el hombre hasta él. Después que él se hubo acercado, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que recobre la vista. De modo que Jesús le dijo, recobra tu vista, tu fe te ha devuelto la salud. Al instante recobró la vista y se puso a seguirle, glorificando a Dios. También todo el pueblo, al ver esto, dio alabanza a Dios. Muy bien, hermano. Hermano Arriola, queremos agradecerle su participación aquí en la plataforma, su lectura. Queremos felicitarle. Usted estaba trabajando en volumen adecuado en la lección número 8 de su libro Benefíciese, si lo puede abrir por favor, y ahí en la página 107. Fíjese que comenta algo muy interesante. El párrafo 1 dice, el orador que no habla con suficiente volumen se arriesga a que parte del auditorio empiece a cabecear. Así es que debemos de tener mucho cuidado para que, pues obviamente, podamos seguir captando la atención de nuestro auditorio. Si le da vuelta a la página, ahí en la página 108, en el recuadro razones para subir el volumen, da también algunas otras razones que podemos tener en cuenta, como mantener atento al grupo, contrarrestar las distracciones, captar la atención de los oyentes, incitar a la acción y atraer a la atención de una persona o de un grupo. Así es que, hermano, pudimos ver que así lo hizo, se adaptó a los niveles que se requerían ahí en su lectura. Muchas gracias, hermano. Al final lo esperamos con su libro. Vamos a continuar, hermanos. Vamos ahora vamos a pasar a la sección Seamos Mejores Maestros. Tenemos un video, hermanos, que vamos a presentar y después vamos a comentar algunos detalles de lo que podemos aprender del video de la primera conversación. Presten mucha atención, por favor. Seguro que, como estás casado, te interesa saber cómo tener un matrimonio feliz. Muchos se sorprenden al saber que la Biblia puede ayudarles a lograrlo. ¿De verdad? Claro que sí. Por ejemplo, mira qué consejo tan práctico para los matrimonios. Fíjate en lo que dice la Biblia en Colosenses 3:12. Vístanse de los tiernos cariños de la compasión, la bondad, la humildad mental, la apacibilidad y la gran paciencia. ¿Cuál de estas cualidades te parece especialmente útil para los matrimonios? La paciencia es súper importante. Es cierto.
En el poco tiempo que llevo casado, ya me he dado cuenta de lo importante que es la paciencia en el matrimonio. Vaya, casi es hora de volver al trabajo. Pero antes, me gustaría ofrecerte esta revista. Contiene más principios bíblicos útiles para las familias. Otro día quizás pueda mostrarte los consejos que da la Biblia para los padres. Seguro que te vendrán muy bien ahora que vas a ser papá. Claro, buena idea. Muy bien, hermanos, pues ya vimos ahí una idea para una primera conversación. El marco de circunstancias que se presenta en el video, pues es en el trabajo. Ahora, utilizando esta cita que es Colosenses capítulo 3, versículo 12, ¿cómo pudimos observar que el hermano creó la oportunidad para esta conversación? ¿Qué pudiéramos mencionar al respecto? Hermana Alma, por favor, escuchamos. Pues lo abordó directo con un tema que le podía interesar porque dijo que estaba casado. Dijo, bueno, entonces ahora que tú estás casado, a mucha gente le interesa saber cómo tener una familia feliz. ¿Sabías que la Biblia da buenos principios y nos ayuda a lograrlo? Entonces ahí utilizó la introducción de un tema que a él le podía interesar. Correcto, muy bien. Un buen punto, ¿verdad? Ahí que se puede destacar al respecto. Hermana Decano. Y esto resulta ser muy práctico, hermano, porque de verdad que se demuestra interés personal por el amo de casa o en este caso su auditorio, porque la persona capta que no estamos solamente interesados en dejar publicaciones, sino que realmente nos interesa la persona, porque en este caso le estaba diciendo que estaba casado y quería que su matrimonio fuera feliz. Muy bien, buen punto también. Gracias. Por favor, Brenda. Sí, también podemos notar que fue equilibrado, no abarcó toda la hora de comida, sino que tomó unos momentos al final, cuando a lo mejor él ya no estaba presionado, ya había disfrutado de su alimento, para que de esta manera también pudiera captar más su atención. Correcto, muchas gracias. Por favor, Frida. Y vemos que siempre es importante llevar algunos artículos del kit de enseñanza porque le ofrecía una publicación. Muy bien, también es importante que estemos listos y preparados para esas situaciones que se presentan. Hermana Antonieta. Sí, y aunque se encontraban en la hora de trabajo, hermano, y en la hora de comida, nuestro hermano pensó en su revisita, le dejó una pregunta pendiente. Nuestro hermano conocía bien a su compañero de trabajo, le dijo, ahora que vas a ser papá, en nuestra próxima plática te voy a comentar cómo puedes ser un mejor padre. A lo cual la persona o el compañero de trabajo respondió que le encantaría. Exactamente. Hermanos, pues es una muy buena oportunidad este texto de la Biblia que nos va a ser útil para poder platicar en la predicación y también en el terreno informal y poder despertar el interés. Muchas gracias, hermanos. Vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a prestar mucha atención a la primera revisita. Tenemos aquí ahora cómo podemos efectuar una primera revisita y use la sección Ideas para conversar. Vamos a prestarle mucha atención a nuestra hermana Aguirre y su ayudante, a nuestra hermana María Elena de Millán. Ellas tienen a su cargo esta asignación. Prestémosle atención, por favor. La última vez que nos vimos, platicábamos acerca de lo útil que resulta la Biblia al aconsejar a los matrimonios. Sí, la recuerdo. La verdad es que me gustó mucho lo que me leyó de la Biblia. El consejo es sencillo de entender, pero le soy sincera, es difícil hacerlo. Aún así, si ambos cónyuges nos propusiéramos poner en práctica los consejos que vamos aprendiendo, nuestra vida de familia sería más feliz, ¿no lo cree así? Creo que sí. Pues mire, en esta ocasión me gustaría mostrarle qué consejo nos da la Biblia, pero ahora a los padres. Y hay uno muy bueno aquí, mire, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 21. ¿Le gustaría leerlo? Claro que sí. Padres, no estén exasperando a sus hijos para que ellos no se descorazonen. Gracias. Se fijó en lo que no debemos hacer los padres. Exasperarlos. Muy bien. O irritarlos innecesariamente.
Sí, yo entiendo, pero es muy difícil disciplinar sin ser irritante, sobre todo a los adolescentes. Tiene usted mucha razón. Por eso es mejor hacerle caso a Dios cuando Él nos dice cómo podemos educar a nuestros hijos. Por ponerlo de ejemplo, Dios da disciplina, pero lo hace por amor y con amor. Por ejemplo, Dios nunca utiliza el sarcasmo, ni palabras hirientes, ni está criticando excesivamente, porque sabe que esto descorazona a los hijos, o en otras palabras, daña su autoestima. Y nosotros como padres, pues quizás pensemos que es un ejemplo que no podemos conseguir a la perfección, como en el caso de Dios, pero hay que pensar bien esto, porque habrá momentos en los que nosotros sintamos que vamos a perder los estribos, los estamos perdiendo, pero en este caso tenemos que calmarnos, porque un castigo que nosotros demos estando enojados o frustrados va a ser excesivo. Y el resultado que vamos a obtener de esto es exactamente lo contrario de lo que queremos en nuestros hijos. Por eso, siguiendo el ejemplo de Dios, deberíamos darlo estando tranquilos y de dar esa disciplina con amor. Si lo hacemos así, seguramente obtendremos mejores resultados, ¿no cree? Creo que estoy de acuerdo con usted, porque la violencia pues nunca ha sido buena. Nunca. Pero mire, la siguiente vez que pase a verla, me gustaría mostrarle ahora qué consejos da la Biblia, pero ahora para los jóvenes, y traerle alguna información que le pueda ser de utilidad. Sí, tráigamela, por favor. ¿Estaría bien si paso a verla pasado mañana, como a esta hora? Sí, está bien. Por aquí la espero. Muy bien. Muchas gracias, hermanas. Apreciamos su participación aquí en la plataforma. Hermana de Millán, también queremos agradecerle por su buen apoyo que dio para el desarrollo de esta asignación. Hermana Aguirre, si usted trae su libro Benefíciese, ábralo por favor en la página 94. Hay 12 puntos que quisiera yo destacar aquí en el recuadro, cómo expresarse con fluidez. Dice, preparar a conciencia las asignaciones de lectura. Fíjese bien en los grupos de palabras que transmiten ideas completas. Trate de captar el hilo del pensamiento. Y la última dice, en la conversación cotidiana aprenda a pensar primero en las ideas y luego expresarlas en oraciones completas. Vimos que usted lo hizo así, pudo expresar la idea clara del punto que quería compartir con el amo de casa. Por ello queremos felicitarle, hermana. Muchas gracias por su participación. Y al final también queremos invitarla para que podamos calificarle ahí en su libro. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos ahora a pasar a la siguiente parte. Esta, hermanos, recuerden que es el estudio bíblico, el curso bíblico. Queremos prestar mucha atención porque este nos puede dar ideas para que nosotros las pongamos en práctica cuando conducimos estudios bíblicos. Presten mucha atención, por favor, a la siguiente escena. Nuestras hermanas se van a concentrar en el folleto Buenas Noticias, en la lección número 4, y van a estar analizando los párrafos 1 y 2. Vamos a prestarle mucha atención a nuestra hermana María Esther Plata y su ayudante, a nuestra hermana de Robles. Presten atención, por favor. Muy bien, señora Versa. Vamos a iniciar en la lección 4. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quiere, por favor, leer el párrafo número 1? A diferencia de los demás seres humanos, Jesús era un espíritu en los cielos antes de nacer en la tierra. Fue la primera creación de Jehová y lo ayudó a crear todas las cosas. La Biblia lo llama el Hijo unigénito de Dios porque fue el único ser creado directamente por él. También se le conoce como la Palabra, pues fue el portavoz de su Padre. Gracias. ¿Cómo llegó a existir Jesús? Bueno, porque Jehová lo creó y era un espíritu y vivía con él en los cielos. Muy bien, ¿verdad? Y mire, vamos a ver a través de las citas bíblicas cómo o qué otras funciones desempeñó Jesús en los cielos. Vamos a empezar a leer la carta a Juan, el capítulo 1, el versículo 14. ¿Lo quiere leer, por favor? Sí. De modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito, de parte de un padre, y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad.
Bien, entonces, ¿cómo se identifica aquí a Jesús? Pues como unigénito, porque dice que aquí lo creó Jehová directamente, por eso era unigénito o único. Así es, ¿verdad? Fue la única creación directamente de parte de Jehová. Pero fíjese que esto no se estaba refiriendo a su vida aquí en terrestre, ¿verdad? Sino fue a su vida en los cielos. Ahora, algo interesante es otro término que también nos da la Biblia, otra función que él hacía. Vamos a leer ahora Proverbios, el capítulo 8, el versículo número 30. Se lo voy a leer. Mire, dice, entonces llegó a estar a su lado como un obrero maestro y llegó a ser aquel con quien él estuvo especialmente encariñado día a día y estuvo alegre delante de él todo el tiempo. ¿Cómo lo identificamos aquí? Pues como un obrero maestro. Así es. ¿Para usted qué sería un obrero maestro? Bueno, alguien que ayuda en la construcción de algo. Exactamente, ¿verdad? Y eso es lo que Jesucristo hizo. ¿Cómo sabemos que esto fue así? Vamos a leer ahora el libro de Colosenses, el capítulo 1, los versículos 15 y 16, por favor. Sí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. Así es. Entonces, ¿qué aquí, cómo se identifica? Dice que él creó todas las cosas, ¿verdad? Fue el ayudante de Jehová y de esa manera fue que él desempeñó el papel de obrero maestro. Así es. Entonces, Jesús tenía un propósito muy bueno en el estar en el cielo y una situación favorecida, ¿verdad? Qué interesante. Tenemos que ser muy agradecidos con él. Exactamente. Pero imagínense, dejar todas estas cosas para venir a la tierra. Vamos a ver el párrafo 2 para que veamos por qué él estuvo dispuesto a venir a la tierra. Léalo, por favor. Dios envió a su Hijo a la tierra. Para ello transfirió su vida a la matriz de María, una joven virgen judía. Así pues, Jesús no tuvo un padre humano. Él vino a la tierra con 3 objetivos. Primero, enseñar la verdad acerca de Dios. Segundo, enseñarnos a ser un ejemplo, a hacer la voluntad de Dios, incluso ante las dificultades. Y tercero, dar su vida perfecta como rescate. Entonces, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Bueno, porque tenía un propósito de parte de Jehová que él tenía que cumplir aquí en la tierra. Y aquí menciona que 3 factores importantes, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuáles serían esos objetivos? Pues, primero, enseñar la verdad acerca de Jehová, ¿verdad? Y así lo hizo. Enseñarnos a nosotros, en segundo lugar, con su ejemplo y hacer la voluntad de Dios. Incluso dice, a pesar de que tuvo que pasar por muchas dificultades, y vemos que también lo cumplió. La tercera, dar su vida perfecta como rescate. Pero, ¿cómo es eso? Bueno, el propósito que él tenía, y nos lo dice Mateo 20:28, dice que él vino a ministrar, o sea, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Pero en el párrafo número 3 vamos a ver por qué razón se necesitaba ese rescate. Bien. Muchas gracias, hermana María Esther Plata. También a nuestra hermana de Robles queremos agradecerle por su participación aquí en la plataforma. Queremos felicitarles. ¿Qué les pareció la conducción o la dirección que se dio al estudio bíblico? ¿Cómo lo llevó a cabo nuestra hermana el curso bíblico? Sin duda algunas son ejemplos que nos van a ser de mucha utilidad para que nosotros podamos tomar algunos detalles que nos puedan ser de utilidad. En el caso de nuestra hermana estaba trabajando en atenerse al tiempo. Hermana Plata, queremos felicitarle porque pues estuvo dentro del tiempo su asignación. Y miren, es un punto muy importante, la duración de las asignaciones merece mucha atención. ¿Cuál es la clave para que se logre éxito en las asignaciones?
La página 264, en el recuadro Cómo lograrlo, dice una clave muy buena. Prepárese bien y con bastante antelación. Fije una cantidad adecuada de tiempo para cada parte del discurso y ajústese a ella y ensaye la disertación. Así es que pudimos ver, hermana, que así lo hizo y queremos felicitarle. Al final la queremos invitar para que podamos calificarle su libro. Muchas gracias a todos los participantes de esta sección. Seamos mejores maestros por sus excelentes asignaciones. Vamos a continuar, vamos ahora a pasar a la siguiente y última parte de nuestra reunión del día de hoy, nuestra vida cristiana. Y para dar inicio a ella, hermanos, quiero invitarles, si sus circunstancias se lo permiten, se pueda poner de pie. Vamos a entonar una canción, la número 39, para continuar con el programa. Esta canción se titula Un buen nombre ante Dios, basado en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Canción número 39. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el programa. Ahora prestemos mucha atención al siguiente tema. Acuérdense de la esposa de Lot. Preste mucha atención al desarrollo que dará a esta asignación a nuestro hermano Jonathan Limón. Abran su Biblia, por favor, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 31 y 32. Y vamos a leer estas palabras tan interesantes. Lucas 17, 31 y 32 dice: En aquel día, el que esté en la azotea, pero cuyas cosas móviles estén dentro de la casa, no baje a recogerlas. E igualmente, el que esté en el campo, no vuelva a las cosas de atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. Hoy es más importante que nunca prestar atención a esta seria advertencia que dio Jesucristo hace casi 2000 años. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque pudiera ser que el afán por obtener cosas materiales nos esté robando el tiempo que necesitamos para las actividades espirituales. Y al igual que la esposa de Lot, podamos perder la aprobación de Jehová y al mismo tiempo la vida. Por eso
Qué importante prestar atención a esto que Jesús enseñó. De hecho, también Jesús nos enseñó una lección muy importante. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 24, dice algo muy importante cuando hace mención de este asunto que acabamos de leer, que no podemos servir como esclavos a Dios y a las riquezas. Es un punto muy importante. No podemos servir como esclavos a Dios y a las riquezas a la vez. Además, también ahí en el versículo 33 nos aprendemos otra lección más, que no podemos nosotros poner en primer lugar las cosas materiales, sino que lo más importante es las cosas espirituales. Por eso, a través de esta consideración, vamos a preguntarnos si estamos viviendo en armonía con esta advertencia que dio Jesús. ¿Lo estamos haciendo? Bueno, a través que contestamos esta serie de preguntas del video Acuérdense de la esposa de Lot, vamos a meditar en estas respuestas, cada uno. Seguramente todos pudimos analizar este video y ver cuáles son las respuestas y evaluarnos, a ver cómo estamos. Por eso, esta intervención nos gustaría escuchar sus comentarios. Y vamos a hacer las preguntas para que todos meditemos en cómo estamos sirviendo a Jehová. Y nos va a ayudar mucho a prestar atención a este ejemplo de Lot y su familia. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué efecto tuvo en la forma de pensar, hablar y actuar de Gloria el que otros la presionaran para ganar más dinero? ¿Cuál fue el efecto que tuvo esto? Hermana Berenice de Villaseñor. Tuvo un efecto muy devastador en su espiritualidad, incluso su familia resintió los cambios porque lamentablemente ella dejó de estar contenta con la buena vida que en la película se ve, una vida tranquila, sin deudas, se dedicaba al precursorado, pasaba tiempo en el exhibidor con su esposo y todo eso lo cambió porque influyó, por ejemplo, su mamá que insistía que tenía que tener el nivel necesario para que la familia la aceptara, le empezó a decir que sus hijas eran su mejor inversión, hasta empezó a utilizar sus traumas de pobreza cuando ella era niña para que le sirvieran de chantaje. Entonces el problema es que le fue modificando su vida modesta y al servicio que tenía Jehová por ahora pensar en que estaba perdiendo nada más su tiempo con el precursorado. Muy bien, y viendo también, siendo específicos, ¿sí notaron qué es lo que llegó a pensar? ¿Cómo le afectó tanto? ¿Qué es lo que llegó a pensar acerca del empleo? Hermana Olivia de Llanos. Sí, lo vio como lo más importante. Ella, según cuenta, era para tener una vida mejor y ella aseguraba que se podían hacer las dos cosas, tanto el precursorado como el trabajar, pero vimos que eso no ocurrió. Quedaba tan cansada y utilizaba tanto tiempo para el empleo que el precursorado lo tuvo que dejar, pero lo peor es que estaba influyendo también en una de sus hijas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos extraer de esto, hermana Sandra Decano? La influencia que ejercieron sobre ella se vio de manera gradual, porque aunque ella ponía alguna razón o trataba de recordar algún texto, esta presión fue gradual hasta el grado que, por ejemplo, a su hija solo le aconsejaba que se tenía que perder algunas reuniones, solo las necesarias. Entonces ya empezaba a dar por sentado que las reuniones iban a ir a un segundo plano porque la preparación académica era más importante. Muy bien. Qué peligroso, ¿verdad? Qué peligroso dejarnos influir de esa manera. Pero mire, vamos a aprender más lecciones. En la siguiente pregunta dice, ¿qué lección aprendemos de la esposa de Lot? ¿Cuál es la lección que destaca aquí? Hermana Elsa Mendoza. La lección es que estamos viviendo en un tiempo en que es esencial que no miremos atrás. En sentido figurado, es un recordatorio que debemos buscar ahora en este tiempo la aprobación de Jehová por encima de nuestra familia. Muy bien. Hermana Brenda Plata.
Sí, también aprendemos que debemos de cuidar nuestros motivos, porque en el caso de ella empezó a dudar de las palabras de Jesús, por eso decía, hay que asegurar aquí nuestro futuro por si acaso. Entonces debemos de cuidar nuestros motivos para no tener una idea errónea de que las palabras de Jehová son mentira y que nunca van a llegar, y eso nos distraiga de poner en primer lugar el reino. Muy bien, ahora preguntémonos nosotros, ¿cada uno de nosotros lo estamos haciendo? ¿O cree que podamos hacer algo al respecto? Hermano Víctor Figueroa. Sí, creo que todos tenemos que esforzarnos y de hecho el tiempo se agota porque la esposa de Lot vivió con él en Sodoma y Gomorra, en esa zona, y durante ese tiempo parecía que se estaba esforzando por servir a Jehová, parecía, iba de la mano de un ángel y parecía que seguía esforzándose por servir a Jehová, pero hasta el último minuto se va a ver la consecuencia de haber seguido o no el consejo de Jesús. Así es. Hermano Ricardo Robles. Yo percibo 3 detalles interesantes. Uno es la añoranza, las cosas que se te dejan atrás. Segundo es la falta de confianza en Jehová, que Jehová Dios nos va a ayudar. Y tercero, las influencias que pueden llevarnos a perder la modestia. El siervo de Jehová debe de ser modesto en todos sus campos, pero a veces nos influye tanto los puntos de vista que perdemos esta visión y ahí es donde nos desequilibramos. Correcto, entonces meditemos en esto bien, porque ¿tenemos el tiempo para servir a Jehová o lo estamos utilizando para dar prioridad a otras cosas más importantes? ¿Qué estamos haciendo con este tiempo? Aquí vimos ya el ejemplo y las lecciones que extraemos. La siguiente pregunta: ¿cómo ayudaron los principios bíblicos a Joe y su familia? ¿Cómo le ayudaron? Hermana Kesia Rojas. Sí, sin duda ayudaron mucho a la familia a que en esta hubiera más amor, hubiera una habla más tranquila. En el caso del padre, pues ayudó a que cambiara su personalidad, ya fuera una persona más razonable, a quien se le pudiera acercar fácilmente sus hijos y su esposa. Correcto. ¿Cómo era, hermano Israel? Sí, algo por lo que lo conocían todas las personas que lo rodeaban era por ser explosivo. Todas, ¿verdad?, hacían alusión a esa característica que él tenía. Sin embargo, con el tiempo, pues llegó a cambiar eso. Y no solamente eso, sino hasta su forma de ver la vida. También al principio él creía que pues era muy difícil vivir en este mundo, ¿no? Tratando de llevar una vida económica pues sencilla, pero al final hasta eso los principios le ayudaron para poder resolver algunas cuestiones que él tenía pendientes. Muy bien, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué efecto tuvieron los compañeros de trabajo de Ana en su amistad con Jehová? ¿Qué efecto tuvo esto? Alex. Pues en que Ana se quedó callada, no sabía qué responder, no sabía si defender su verdad o porque le dio miedo por cómo se le estaban preguntando a sus compañeros de trabajo. Muy bien. ¿Qué llegó a pensar acerca de los jóvenes de la congregación? ¿Qué llegó a pensar, a ver, Leonardo Figueroa? Llegó a pensar como de que se sentía avergonzada porque un día saliendo del trabajo vi a unos hermanos en el exhibidor y ni siquiera los saludó porque una compañera del trabajo estaba diciendo cosas malas sobre ellos y se sintió muy avergonzada. Muy bien. Hermana Diana de Trejo. Sí, también llegó a pensar que nadie la entendía más que las personas que trabajaban con ella, que ya los hermanos ya se quedaban en otro enfoque que no podían comprenderla. Correcto, entonces fíjese qué peligro nuevamente y tenemos que tener cuidado al respecto. Mire, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Por qué se necesita valor para resistir la presión de poner el dinero en primer lugar? ¿Por qué se requiere valor? ¿Por qué diría usted que se necesita? Hermana de Trejo. Sí, hermano, porque vemos a la presión que ella se encaró. Su madre estaba diciéndole siempre acerca de que era mejor tener un estatus social alto,
Él, ya como se mencionó, le decía acerca de lo que ella había sufrido y que ella no tuviera esa forma de pobreza para sus hijas. Otra cosa fue también el tío. El tío hasta le reclamaba, ¿verdad? Y le decía, oye, yo he hecho mucho por ti, tienes que responderme. Entonces ahí ella vemos cómo al final pues se llena de valor para poder responder a estas personas que le estaban aconsejando mal. Muy bien. Hermano Leonardo Llanos. Sí, definitivamente en este caso es muy importante porque la presión viene de la familia, viene de los amigos, viene de la gente que posiblemente tenga un interés en nosotros y nos lo diga o nos anime o nos ponga, por decirlo así, una facilidad para poder lograrlo, ¿verdad? Porque es progreso, es bienestar, es tener bien a la familia. Sin embargo, cuando como padres vemos esa situación, necesitamos confiar en Jehová para que nos dé ese valor y no caer en ese tipo de influencia. Muy bien, aunque pudiera ser que tenía buenas intenciones la mamá, ¿no? Pero ¿cómo afecta? Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hicieron Brian y Gloria para volver a poner el servicio a Jehová en primer lugar? ¿Qué hicieron después? Hermana Silvia de Velázquez. Pues lo vemos ahí en la ilustración, en la última ilustración, decididos a tomar cartas en el asunto. Primero que todo y lo más importante, hacen una oración a Jehová, le piden su dirección obviamente y luego empiezan a ejecutar su oración. Y entonces vemos cuando en familia se reúnen a leer un poco la lectura de la temporada de la conmemoración, escuchan a sus hijos y cuando toman las decisiones el padre dice quizás tengamos que salirnos de esta casa, así que había que empezar a hacer sacrificios porque ya se había sacrificado mucho, pero se había sacrificado lo incorrecto. Muy bien. ¿Qué otra cosa notó usted que hicieron aparte de eso? Hermana Lorena de Arreola. Sí, lo que ellos hicieron fue tener una conversación clara y franca. Empezaron a reconocer lo que habían hecho mal, pero también en el caso de Brian, él reconocía que sí podían cambiar, porque Jehová los iba a ayudar, porque ellos querían hacer la voluntad de Jehová. Dice, entonces vamos a confiar en él. Entonces es bien importante cuando se tiene esta situación, la conversación clara y franca. Correcto. Y finalmente, ¿qué principios bíblicos se destacan en este video? ¿Cuáles son los principios bíblicos? A ver, hermana Alma Bolaños. Primero el de Mateo 6:24, en el cual dice que no se puede servir a dos amos, porque entonces se apegará a uno y despreciará al otro. Mateo 6:33, poner en primer lugar el reino. Y en el caso de la familia reconoció lo que dice Mateo 13:22, que esa semilla que estaba en ellos por las inquietudes de la vida estaba ahogándose. Entonces ellos estaban terminando asfixiando su amor por Jehová por las inquietudes de la vida. Ándele, mire, muy bien, vamos a resaltar ese punto. Principio bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico? Ya dijeron el texto, pero de ese texto, ¿cuál es el principio que queremos resaltar aquí? Hermana Sandra Decano. Sí, por ejemplo, el de Mateo 6:24 habla acerca de que no hay excepciones. Nadie ni en la tierra ni en los cielos puede tener dos amos. No hay excepciones para ese tipo de alabanza que uno quiera dar o servicio que quiera rendir. Bien. ¿Hay algo más profundo, hermano Israel Villaseñor? Sí, también cuando hablamos de Mateo 6:33, nuestra confianza en Jehová se refleja en las cosas que hacemos, que ponemos en primer lugar. Por eso es que si nosotros antes de tomar una decisión oramos a Jehová para que Él nos guíe, entonces estaremos poniendo primero el reino. Muy bien, entonces fíjese, el amor hacia las cosas. ¿Qué es nuestro amor? ¿A Jehová o las cosas materiales? Y como se dijo, la confianza. ¿En quién confiamos? ¿En las cosas materiales o en Jehová? Esos son los principios bíblicos que tenemos que tener presentes. Muchas gracias, hermano Limón, por su participación en este interesante tema. Vamos a pasar ahora al estudio bíblico de la congregación. Vamos a poner mucha atención a aspectos interesantes que se destacan en este capítulo 32. Vamos a
pedirle a nuestro hermano Rojas que presente esta asignación. Una gran duda la que se tuvo en la antigüedad. Es una pregunta que vamos a estar respondiendo en este capítulo 32. ¿Qué está permitido hacer en sábado? Quizás usted pudo encontrar varias lecciones muy prácticas, ¿no es cierto? Para ello vamos a estar muy atentos a los párrafos que se van a estar leyendo. Al finalizar vamos a leer algunos relatos en donde vamos a extraer esas grandes lecciones de lo que tiene que ver con lo que pasó en aquel momento. ¿Qué les parece si prestamos mucha atención a los párrafos que nos estará apoyando en leer nuestro hermano Leonardo Llanos Jr.? De nuevo es sábado, y Jesús va a la sinagoga, probablemente ya en Galilea. Allí se encuentra un hombre que tiene la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos no le quitan los ojos de encima a Jesús. ¿Por qué? Se ve cuáles son sus intenciones cuando le preguntan: ¿está permitido curar a alguien en sábado? Los líderes religiosos judíos creen que solo se puede curar a alguien en sábado si su vida corre peligro, por lo que no está permitido hacer cosas como colocar un hueso en su sitio o vendar una torcedura. Está claro que a estos judíos no les preocupa realmente el sufrimiento de ese pobre hombre, sino que están buscando una excusa para condenar a Jesús. Sin embargo, él conoce sus malas intenciones. Saben que han adoptado un punto de vista extremista y alejado de lo que dicen las Escrituras sobre lo que se considera trabajar en sábado. Además, no es la primera vez que lo critican injustamente por sus buenas obras. A continuación, Jesús hace algo que acaba provocando un tenso enfrentamiento con ellos. Le dice al hombre: levántate y ven aquí al centro. Entonces, mirando a los escribas y a los fariseos, les dice: si tienen una oveja y ésta se cae en un hoyo, ¿quién de ustedes no la agarra y la saca de ahí? Claro, una oveja es una fuente de ingresos, así que ninguno de ellos la dejaría en un hoyo hasta el día siguiente, pues el animal podría morir y perderían dinero. Además, las Escrituras mandan cuidar de los animales domésticos. Siguiendo esta línea de razonamiento, Jesús afirma: un hombre vale mucho más que una oveja, de modo que está permitido hacer algo bueno en sábado. En efecto, Jesús no estaría desobedeciendo la ley del sábado si curara a ese hombre. Los líderes religiosos, incapaces de contradecir sus lógicas y compasivas palabras, se quedan callados. Jesús mira a su alrededor indignado y dolido por lo retorcidos que son y le dice al hombre: extiende la mano. Cuando le extiende, se le cura inmediatamente. Como es lógico, el hombre se alegra mucho. Pero, ¿cómo reaccionan los escribas y los fariseos? En vez de alegrarse de que el hombre se haya curado, los fariseos salen enseguida y se reúnen con los miembros del partido de Herodes para planear la muerte de Jesús. Por lo visto, algunos miembros del grupo religioso de los saduceos pertenecen a este partido político. Los saduceos y los fariseos están divididos en sentido religioso, pero ahora hay algo que los une: el odio por Jesús. Muchas gracias, Leo, por tu buena lectura en esta noche que nos acabas de dar. Bien, hermanos, hay algunas preguntas muy interesantes en los párrafos que nos gustaría realizarles. Una de ellas es: ¿en qué circunstancias se produce un enfrentamiento entre Jesús y los líderes religiosos judíos? ¿En qué situación? Vamos a escuchar aquí, por favor, a la señora Hortensia. Aquí adelante. Esto sucede cuando Jesús entra en una sinagoga el día sábado. Él ve a un hombre con la mano seca, a lo cual los escribas y fariseos le preguntan si esto está permitido en día sábado. Esto le hace ver a Jesús qué clase de personas son y cuáles son sus intenciones. Muy bien, muchas gracias. Valioso su comentario. ¿Qué podemos ver incluso en la ilustración, hermanos? ¿Qué más podemos agregar acerca de esta respuesta que nos acaban de dar? Hermana Antonieta, por favor. Sí, y es que los fariseos están seguros que
como nuestro Señor Jesucristo, sus cualidades predominantes es el amor y su intención es de curarlo, ven ahora esta ocasión, como vemos en la ilustración, la oportunidad para entramparlo una vez más. Correcto, muchas gracias. Hermano Bolaños, por favor, aquí adelante. Sí, algo más que podemos observar, hermano, es que los escribas y los saduceos no están mirando el poder que tiene Cristo Jesús para sanar a un hombre, sino están viendo cómo entramparlo y cómo tener un pretexto para poder emprender algo en contra de él. Y pues lo que se ve ahí, el milagro es lo más importante porque es un ser humano. Correcto, muchas gracias, hermano. La siguiente pregunta menciona así: ¿qué punto de vista equivocado tienen los líderes religiosos judíos sobre la ley del sábado? Hermana Kesia de Rojas, por favor. Sí, ellos piensan que la curación está prohibida en ese día. Piensan que a menos de que esté en riesgo la vida de la persona, solamente en ese momento se puede actuar. Pero entonces están pasando por alto, en realidad, el sufrimiento de las personas. Están torciendo lo que mencionaba sobre este sábado y más bien están buscando una excusa para condenar a Jesús. Correcto, muy bien. Hermano Francisco Cruz, por favor. Ellos están más preocupados en que se cumpla la ley, por decirlo así, hasta el más pequeñito de la letra, pero no están concentrados en qué es lo que está atrás de esa ley, que es el amor de Jehová al mostrarse en día de sábado. Muy bien, hermano, muchas gracias. Allá atrás, nuestra hermana Pilar, por favor. Sí, ellos tienen un punto de vista muy extremista y alejado de lo que dicen las escrituras sobre lo que se considera trabajar en sábado. Les importa más lo que ellos tienen por entendimiento que lo que está haciendo Jesucristo. Jesucristo se está compadeciendo de una persona, de su dolor, y lo está curando. Pero ellos tienen otro punto de vista muy extremista. Están muy alejados de la realidad. Qué tristeza, correcto. Hermano Samuel Trejo, por favor. Sí, que nos hemos roto un hueso fracturado, ¿verdad? Sentimos ese dolor y esperar un día, ¿verdad? O 2 días sería algo pues que no sería lógico, ¿no? Entonces aquí ellos extremaban el asunto que solamente en caso de muerte, ¿verdad? Podría ser, pero podemos ver que no era una cosa que se apiadaran de un sufrimiento ni que tuvieran ternura y amor hacia la persona. Muy bien, muchas gracias, hermano Trejo, buen comentario. La siguiente pregunta final dice: ¿qué razonamiento lógico usa Jesús para corregir el punto de vista equivocado que tiene? A ver, por favor, Belén, ¿nos das tu comentario? Si él les pregunta que qué hombre con una sola oveja, si ésta se cayera en un hoyo en sábado, no la agarraría y la sacaría de ahí. Vemos que Jesús escoge un buen ejemplo, y no solo porque los deja callados. Además, la ley oral de los judíos permitía específicamente ayudar en sábado a un animal en peligro, entonces cuanto más a una persona. Muy bien. ¿Por qué creen que fue tan lógico, hermanos? A ver, Sarita, ¿nos das tu comentario, por favor? Porque al este ejemplo que les explicaba de lo que valía esa oveja, y les dijo, un hombre vale mucho más que una oveja, de modo que está permitido hacer algo bueno para los demás. Bien, Sarita. Hermana Esmeralda de Aguirre, por favor. Sí, además sabía cómo eran los judíos, especialmente los líderes religiosos. Él sabía que ellos no iban a desperdiciar dinero, porque significaba dinero dejar un animal ahí. Entonces, sabiendo su forma de ser y poniendo ese ejemplo, pues realmente les estaba diciendo que cuando les convenía, cambiaban la ley. Pero para un hombre no podían modificarla para bien. Entonces, al final él les dice que curar a un hombre es mejor que salvar a una oveja, y que eso es bueno y es correcto hacerlo en sábado. Correcto, muy bien, muy práctico lo que dijo Jesús. Hermano Figueroa, por favor. Ahí en la hermosa ilustración que nos ha puesto en el esclavo fiel a nuestra disposición, se alcanzan a ver al menos 4 personas, y al hacer la pregunta a Jesús de ¿quién de ustedes? Algunos se hubiera podido lanzar y decir yo, ¿no? Pero sus
compañeros sabían bien que jamás lo hubieran hecho, así que ninguno se atrevió a decir tal afirmación falsa. Entonces, esto deja en claro que el interés económico dominaba a todos los presentes. Muy bien, hermano, muchas gracias. A ver, un último comentario, nuestra hermana Leti de Luna, por favor. Leti de Luna, por favor. Y Jesucristo utilizó muy bien esta ilustración porque las Escrituras mandan cuidar de los animales domésticos. Proverbios 12:10 dice que el justo está cuidando del alma de su animal doméstico, pero las misericordias de los inicuos son crueles. Entonces vemos que él utilizó muy bien esta ilustración. Correcto. Muchas gracias. Quedan respondidas las preguntas, ¿verdad, hermanos? Bueno, ahora, ¿qué les parece si nos dirigimos a la palabra de Dios y escuchamos con mucha atención cómo se van a estar narrando los relatos de, primero, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 9 al 14? Algunos de nuestros hermanos nos apoyarán con la lectura. Preste mucha atención. Después de partir de aquel lugar, entró en la sinagoga de ellos, y, mire, un hombre con una mano seca. De modo que le preguntaron: ¿es lícito curar en día de sábado? Para conseguir algo de qué acusarlo. Él les dijo: ¿quién será el hombre entre ustedes que tenga una sola oveja y, si ésta hubiera de caer en un hoyo en sábado, no habría de echarle mano y sacarla? Todo considerado, ¿de cuánto más valor es un hombre que una oveja? De modo que es lícito hacerlo excelente en sábado. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. Y la extendió, y fue restaurada, sana como la otra. Pero los fariseos salieron y entraron en consejo contra él para poder destruirlo. Correcto. Vamos a ir ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 3, los versículos 1 al 6, por favor. Una vez más entró en una sinagoga, y allí estaba un hombre con una mano seca, de modo que lo estaban observando detenidamente para ver si curaría al hombre en sábado, para poder acusarlo. Y él dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Entonces les dijo: ¿es lícito en sábado hacer un hecho bueno o hacer un hecho malo? ¿Salvar un alma o matarla? Pero ellos se quedaron callados, y después de darles una mirada en derredor con indignación, estando él cabalmente contristado por la insensibilidad de sus corazones, dijo al hombre: extiende la mano. Y la extendió, y la mano le fue restaurada. Visto aquello, los fariseos salieron e inmediatamente se pusieron a celebrar consejo con los partidarios de Herodes contra él para destruirlo. Vamos a concluir con el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11, por favor. En el transcurso de otro sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba seca. Los escribas y fariseos entonces estuvieron observándolo detenidamente para ver si curaría en día de sábado, a fin de hallar alguna manera de acusarlo. Él, sin embargo, conocía sus razonamientos. No obstante, dijo al hombre de la mano seca: levántate y ponte de pie en medio. Y él se levantó y quedó de pie. Entonces Jesús les dijo: les pregunto, ¿es lícito en el sábado hacer bien o hacer daño? ¿Salvar un alma o destruirla? Y después de mirar alrededor a todos ellos, dijo al hombre: extiende la mano. Él lo hizo, y la mano le fue restaurada. Pero ellos se llenaron de insensatez, y se pusieron a hablar unos con otros en cuanto a qué podrían hacerle a Jesús. Muchas gracias, hermanos, por su buena lectura de estos versículos. Sin duda pudimos comprender cada situación, ¿verdad? Bueno, son lecciones prácticas las que vamos a sacar, hermanos. Por ello nos gustaría preguntarles, ¿qué lección nos deja la actitud de los fariseos al hacer la pregunta: ¿es lícito curar en sábado? A ver, hermano Jaciel Arios, por favor, aquí adelante. Sí, podemos notar cómo es que ellos tenían una frialdad, una insensibilidad por las personas. Estaban cegados en cumplir con las tradiciones. Jesús les hace razonar al decirles cómo es que si es importante para Jehová poner en las Escrituras que debían de cuidar a los animales,
con cuánta más importancia tiene un ser humano. Entonces, después de esto nos podemos percatar de una gran lección, que nosotros, nuestras creencias, nuestro razonamiento, nuestras tradiciones no deben de nunca inquirir o constreñir con la justicia de Jehová, es decir, no deben de ir contra la voluntad de Jehová. Muy bien, Jaciel, muchas gracias. Frida Llanos, por favor. Y también nos enseña la importancia de tener un punto de vista razonable sobre las obras. Es cierto que son importantes para nuestra fe, sin embargo, muchas veces, como seres humanos imperfectos, tendemos a juzgar a los demás por todo lo que hacen y no ver lo que son. Muy bien, Frida, lo que acabas de destacar. Hermana Betsabe de Robles, por favor. Vemos cómo es que no era la primera vez que querían entrampar a Jesús, ¿verdad? De una manera mala. Y vemos cómo es que aunque estaban divididos como saduceos y fariseos, dice que en ese momento lo que los unía era el odio. Entonces vemos cómo es que nosotros tenemos que desplegar frutos del Espíritu para que no caigamos en situaciones semejantes como lo que es el odio y el buscar un pretexto para estar molestando a otros, ¿verdad? Correcto, qué importante es el fruto del Espíritu. Hermano Oscar Romero, por favor. Sí, es que los fariseos solamente se centraron en el error, en el posible error que según su mentalidad y sus creencias estaban haciéndoles pensar que Jesucristo estaba haciendo un acto erróneo, pero realmente no pensaban en todo lo que había pasado esta persona con la mano seca, el dolor que había tenido, y también pasaron por alto la situación de cómo Jesucristo lo curó, sino simplemente ellos buscaban el error. Esto pudiera enseñarnos que la actitud de los fariseos quizás a veces pudiéramos tener en estar buscando el error, quizás hasta de las personas o de los mismos hermanos. Correcto. ¿Qué podemos decir, hermano, de las confrontaciones? ¿Qué podemos aprender de la actitud de Jesucristo, por ejemplo? Hermano Abel Luna, por favor. Sí, estas confrontaciones muestran claramente la distinción entre la justicia divina, la cual busca salvar y sanar, y la hipocresía de los fariseos, que nada más buscaban exaltar a unos y condenar a la mayoría. Las tradiciones humanas habían llevado a que los escribas y fariseos fueran arrogantes y vanidosos, pero Jesús indicó que habían desatendido los asuntos de más peso de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces podemos destacar que durante esta confrontación Jesús actuó con justicia verdadera. Muy bien, muchas gracias. Hermano Israel Villaseñor, por favor. Además resulta interesante analizar que la situación de los fariseos de aquel entonces no es muy diferente a la que nosotros podemos experimentar hoy. Hay personas que aunque a lo mejor no tienen un verdadero cariño por la ley o un interés por aprender la palabra de Jehová, siempre están cuestionando las cosas que hacemos, o las cosas que ante la vista de Jehová son buenas, haciéndonos ver como que nosotros somos los exagerados. Sin embargo, hay que recordar que al poner en práctica los justos principios de Jehová, nosotros somos los que recibimos el beneficio y alabamos el nombre de Dios. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermana Irene Frías, por favor. Sí, aquí donde Jesús se da cuenta de, se siente dolido, indignado de los pensamientos de estos líderes religiosos, de alguna manera Él hace su milagro. En este tiempo usualmente no se hacen ya milagros, pero de alguna manera el dar la esperanza que nuestro Señor Jesucristo dio sobre enseñanzas que quitaría toda la dolencia a nivel mundial, es una forma de ser buenas noticias. Sin embargo, los líderes religiosos siguen cegando a las personas con sus malas enseñanzas. Muy bien, hermano, eso es muy interesante. Hermana Sandra Decano, por favor. Sí, pudimos ver ahí en la lectura cómo es que los escribas y los fariseos no le quitaban los ojos a Jesús. Y en la predicación así estamos nosotros, rodeados de ojos que nos ven, de actitudes. Y qué importante es que nosotros mantengamos una actitud razonable, que a la hora de enseñar no parezcamos ser unas personas fanáticas o dogmáticas, sino al contrario, que las personas vean que somos personas sinceras y que somos razonables y que estamos dispuestas a ayudarlas. Eso también es muy importante. Hermana Diana de Trejo, por favor. Sí, también podemos aprender que nuestras decisiones o acciones que
No debemos de dejárselas a nadie, ni a un anciano, ni a un hermano del cuerpo gobernante, pues la palabra de Dios requiere que ejerzamos nosotros la facultad de conciencia, de juicio, de perspicacia, de discernimiento y de sabiduría. Correcto, hermana, muchas gracias. Hermana Elcita, por favor. Si los fariseos envidiaban a Jesús y eran insensibles al sufrimiento humano, también eran insensibles al sufrimiento espiritual que estaban pasando en aquel tiempo las personas. Entonces Jesús no era así. ¿Qué aprendemos? Que nosotros no solamente vamos a ser sensibles al sufrimiento, sino también al predicarle a la gente porque están sufriendo en sentido espiritual. Y vaya que es muy importante. Según los versículos leídos, hermanos, por ejemplo, ¿qué nos enseña la mala actitud de los fariseos? ¿Qué nos enseña? Hermano Giré, por favor. Sí, muchas veces nosotros nos fijamos más en lo malo de nuestros hermanos, vemos la paja en su ojo cuando nosotros tenemos una viga. Ese era el caso de los fariseos, actuaban de forma insensata. Si nosotros así lo hacemos, estaremos sobrando mal, sino más bien deberíamos enfocarnos y estar contentos con lo bueno que hagan nuestros hermanos. Muy bien. Por ejemplo, hermanos, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 5, cuando nos ubicamos ahí, cuando habla de la indignación que sintió Jesús, ¿qué nos deja ver ahora que ya es este Jesucristo Rey, de aquellas malas actitudes que él pudo observar? ¿Qué nos deja ver? A ver, Leito Junior, por favor. Sí, ahora que Jesús es Rey, hay algo que le enfurece mucho, que es la falta de amor que hoy reina en el mundo. Podemos ver cómo se sintió Jesús cuando los fariseos lo criticaron por curar en sábado. Ellos tenían el corazón tan endurecido y eran tan obstinados que no veían más allá de su estrecha interpretación de la ley mosaica y la ley oral. A ellos no les importaban los inmensos beneficios que producían los milagros de Jesús. Por eso, en Marcos 3:5 se menciona que Jesús miró alrededor con indignación, cabalmente contristado por la insensibilidad de sus corazones. Correcto, muchas gracias. Hermano Reinaldo Luna, por favor. Sí, vemos cómo Jesús se contristó por la insensibilidad de estos fariseos. Esto que nos da como una buena esperanza para nosotros, que tenemos un rey poderoso, un rey que Jehová le ha dado ese reino y que va a acabar con todo el sufrimiento que hay en la tierra. Si en esa ocasión él se contristó por una persona que estaba sufriendo y que no permitían los fariseos que lo curara, esto nos da una gran confianza en que Jesucristo, como Rey, va a ser pues de mucho alivio para todos nosotros. Muy bien. Hermana Yolanda, por favor, de Trejo. Sí, hermano, vemos que estos hombres pues eran los guías religiosos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se contrista, ¿verdad? Esto nos hace ver cómo es que, aunque ellos tenían la ley de Jehová, la torcieron. Y eran personas que no estaban haciendo lo que Jehová decía. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo se contrista. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Nosotros, al no querer torcer nada de lo que Jehová nos enseña, para no contristar a nuestro Señor Jesucristo. Sin duda sería muy peligroso. Hermana Verónica Martínez, por favor. Sí, esto me hizo meditar sobre la importancia de la humildad. De hecho, el tema del capítulo dice, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Quién lo determina? Pues es Jehová mediante su palabra. En el caso de los fariseos y saduceos no reconocían o no querían aceptar la posición que tenían, muy inferior a la de Jesús y a Jehová. Entonces eso me enseña que siempre debe ser humilde y autoanalizarme constantemente para pensar siempre que lo que yo haga siempre debe ser así, como Jehová lo dice y no como mi criterio. Correcto, hermana, muchas gracias. Hermano Ricardo Robles, por favor. Es vital, hermano. Aquí hay un punto importante. Estamos hablando de personajes que usaban la Biblia, que la manejaban muy bien, pero a veces la falta de amor, la dirección correcta de parte de Jehová, no manejarla debidamente puede llevarnos a situaciones extremistas
y perder el juicio en estos asuntos y llegar hasta el punto de enjuiciar o torcer las escrituras. Entonces, qué vital es que siempre sigamos las directrices de la organización y no ir más allá de lo que está escrito. Muy bien, muy buena aplicación. Muchas gracias. A ver, vamos a escuchar allá atrás a nuestra hermana Esther Plata, por favor. Sí, entonces en la actualidad ahora Jesús también se siente contristado, pues por la misma situación de los líderes cristianos, ¿verdad? Que ahora están cegados también, tienen devoción por doctrinas y tradiciones, pues que contradicen la palabra de Dios. ¿De qué manera ellos se han visto o están formando alguna alianza en contra de los siervos de Jehová? Pues en el oponerse a la predicación que se está efectuando en muchos países. De esa manera, pues ellos siguen instigando a sus fieles a ponerse en contra, incluso a estar de parte de guerras o de amenazas en contra de algo que a Jesucristo no le agrada. Muy bien, hermana, muy buen comentario. Vamos a hacer una pregunta final que es muy interesante y pueden dar sus comentarios, ¿verdad, hermanos? ¿Qué nos deja ver de Jehová estos relatos? El factor principal es Jehová, ¿verdad? ¿Qué podemos ver ya que vimos a su Hijo aquí en acción en la tierra? ¿Qué nos deja ver? A ver, señor Antolín, ¿nos da su comentario? Que Jehová se preocupa mucho por nosotros y está al tanto de lo que nos pasa día a día, a diferencia de los humanos que solo vemos lo superficial. Muy bien, muchas gracias. Hermana Berenice de Villaseñor, por favor. Y que hay muchas cosas que hoy en día siguen indignando a Jehová y, por ejemplo, enseñanzas o doctrinas como la misma creencia del infierno. Pero si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús de tener un razonamiento lógico, podemos ayudar a las personas a darse cuenta de que no es así, porque muchos llegan a torcer tanto su mente que creen que qué chiste tiene, por ejemplo, entonces portarse bien si no va a haber un tormento eterno. Pero su justicia y su sentido del amor por otras personas es modificado. Pero si nosotros como Jesús nos esforzamos por demostrarles que por un lado Jehová es justo y amoroso y que ni siquiera nosotros lo haríamos con un hijo nuestro o un familiar, podemos entonces demostrarle a las personas que todo lo que Jehová es amor y que es todo lo que Él busca para nosotros. Correcto, buena aplicación. Hermano Leonardo Llanos, por favor. Sí, me permite ver que era necesario que Jehová enviara a nuestro Señor Jesús a que se escribiera lo que Él hizo para nuestro beneficio, para no ser engañados y no caer también en los errores de esos líderes, ¿verdad? Si teníamos la oportunidad o tenemos la oportunidad de representarlo, saber lo que Él realmente pide de nosotros, desarrollar esas facultades perceptivas y espirituales. Muy bien, qué sabio es Jehová, ¿verdad? Hermano Leonardo Figueroa, ¿nos querías dar tu comentario? A ver, ¿quién le apoya de este lado? Nuestro hermano Francisco Cruz, que le ganaron la idea. Esto nos enseña que Jehová es compasivo. Nuestro Señor Jesucristo es un rey compasivo. Y un servidor que tiene el privilegio de ser anciano, un honor, también tengo que ser compasivo con mis hermanos. ¿Por qué? Porque Jehová nos ha dado instrucciones y guías sobre algunas cosas que hay que hacer y que se tienen que atender, instrucciones. Pero sobre todo está el amor que debo tener hacia mis hermanos. Muy bien, muy buen aspecto, la compasión. ¿Qué podemos decir de Jehová en cuanto al amor y la misericordia? ¿Qué se destacó en esta noche? Hermana Olivia de Llanos, por favor. Sí, aunque ciertamente había instituido la ley por medio de Moisés, para él era más importante el amor y la misericordia a un semejante. Y eso es lo que en realidad los siervos verdaderos de Jehová destacan hoy día, es un rasgo distintivo. Correcto, muchas gracias. Jaciel, por favor, aquí adelante. Para poder conocer más a Jehová, tenemos un gran ejemplo que es el de Jesús. Él vivió con él y aprendió todo lo que su padre le enseñó. Entonces podemos notar qué tan compasivo es Jehová. Sin duda Jesucristo quería, no solamente estaba ahí para gloriarlo, él quería hacerlo. Tenía ese amor por esta persona y quería demostrarlo. Sin duda Jehová también muestra ese amor a sus siervos y pues lo podemos ver con el ejemplo de Jesús. Correcto. Como vemos, hermanos, es muy importante que nunca perdamos nuestro sentido de lo que es lo espiritual y lleguemos a enterrarlo bajo centenares de reglas humanas, tal como lo hicieron los fariseos.
Muchas gracias, hermano Rojas, por su participación en la conducción del estudio bíblico de la congregación. Hermanos, pues hemos llegado a la parte final de nuestra reunión. ¿Qué les ha parecido la información que nos ha dado Jehová en esta ocasión? ¿Cómo pensamos ponerla en práctica? Para empezar, con Jehová. ¿Somos agradecidos? ¿Nos caracteriza eso? ¿Somos agradecidos con nuestros hermanos cuando alguno de ellos hace algo por nosotros? Y miren, el hermano que desarrolló la primera asignación comentaba ahí en la página que tenemos nuestra guía de actividades, en la página 2, las dos últimas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que le di las gracias a alguien que hizo algo por mí? Interesante, ¿no? Y la segunda, ¿cuándo fue la última vez que escribí una nota de agradecimiento? ¿Se nos conoce por ello? Bueno, si no es así, hoy hemos aprendido la importancia de ser agradecidos. Demostrémosla, hermanos, de diversas maneras, tanto como nos sea posible con nuestros hermanos, con Jehová y con todas las personas que están a nuestro alrededor. Tuvimos la oportunidad también de prestar atención a Lucas capítulo 18, versículo 8. Y ahí hacía la pregunta, ¿cómo es nuestra fe? Nuestra fe es de la clase que confía en el poder de la oración y en el Dios de justicia. Si es así, bueno, podemos tener la seguridad de que Jehová nos va a ayudar. Y es algo muy importante que también podemos tener presente. También, hermanos, es necesario seguir recordando y repasar las ideas para conversar, para hacer revisitas que estaremos utilizando durante todo este mes. Las ideas, recuerde, son sencillas, son prácticas y nuestro objetivo es usar la palabra de Jehová para motivar a las personas de nuestro territorio a que aprendan esos recordatorios prácticos, sugerencias que les pueden ser de mucha utilidad. ¿Qué lección aprendimos de la esposa de Lot? Después también de haber repasado esas interesantes preguntas que se consideraron aquí. Qué importante es entonces, hermanos, estar bien centrados en las cosas espirituales. No permitamos que las cuestiones materiales nos desvíen. Recuerde que tenemos que fijar prioridades y sin duda alguna tenemos que demostrar plena confianza en nuestro Dios Jehová, que puede suministrarnos todo lo que necesitamos. Tan solo son algunos de los puntos que hemos aprendido hoy. Sin embargo, hermanos, ¿qué vamos a aprender la próxima semana? Bueno, si usted da vuelta a la página en su guía de actividades, vamos a repasar también detalles como lo fue el día de hoy, detalles muy interesantes. Por ejemplo, la parábola de las 10 minas. ¿Qué representa esta parábola y qué podemos aprender de ella? También preste atención a la consideración que tendremos de Lucas capítulo 20, versículo 38. ¿Cómo fortalecen estas palabras de Jesús nuestra confianza en la resurrección? ¿Es algo real? Bueno, eso es parte de lo que vamos a analizar. En la última sección, ¿cuántos de nosotros o cuántos sabemos usar cada uno de nosotros el sitio JW? ¿Lo sabemos usar? ¿Le sacamos el máximo provecho a esta aplicación que nos ha ayudado en muchos aspectos? Bueno, vamos también a estar considerando esa parte la próxima semana. Así es que, hermanos, queremos invitarlos a que se preparen, a que estén al pendiente de estos detalles para que podamos entonces beneficiarnos plenamente de la reunión de la próxima semana. Muy bien, hermanos, pues queremos agradecerles. Con esto concluimos nuestra reunión. Vamos a invitarlos a que, si sus circunstancias se lo permiten, se pongan de pie y vamos a concluir nuestra reunión entonando una bella canción a Jehová. Es la canción número 117. Imitemos la bondad de Jehová, basado en la segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 41.
La canción es la número 117. Al final vamos a invitar a nuestro hermano Leonardo Llanos para que nos concluya con una oración.